Doctora, disculpe, no se le escucha. Margarita. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, doctora, sí, ya se puede apreciar. Ok, ¿está en grande o en pequeño? Se En ve, grande, ¿no? doctora. Sí, sí se Ya. ve, sí se aprecia. Ok. Lo que pasa es que no puedo pasar la diapositiva. Se ve, pero no puedo pasarlas. No sé qué pasa. Voy a salir, ¿ya? Sí, doctora.
Así. Bueno, tuve que salir porque no podían pasar las diapositivas. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, sí se lo Ya. escucho. ¿Y se ve bien? Sí, se ve perfecto, doctora. Ya, ok. Vamos a hablar ahora sobre el PTI, porque esta ponencia es más corta que la hemofilia, que es mucho más larga, entonces ya a esta hora es un poco tedioso ya, y después sobre todo que han tenido una clase probablemente larga. Entonces vamos a hablar de la trombocitopenia, para poder enfocarnos en qué área de la hematología hablamos y nos encontramos con trombocitopenia. Tenemos que primero ver el concepto de la hemostasia. Mira, te llamo en tu rato, estoy en Zoom. Entonces, ¿qué cosa es la hemostasia? Y aquí hay varios conceptos. Uno de los conceptos es el estado por el cual el organismo mantiene el estado fluido, o sea, líquido en la sangre, bajo condiciones normales, para evitar los fenómenos, por ejemplo, trombóticos, o para que la persona se desangre, ¿no? Entonces es como una balanza, un equilibrio en el que el centro es el estado líquido de la sangre. Segundo, otro concepto es la capacidad del organismo que frente a una lesión pequeña o grande, en la que se produce una pérdida de sangre, entonces es la capacidad del organismo para activar una serie de mecanismos con la finalidad de hacer que pare el sangrado y evitar pues en la que la persona tenga unas hemorragias masivas. Y para esto se van a interaccionar varios sistemas, que bueno, esto es ya un recuerdo de qué sistemas se van a relacionar, que por cierto, estos sistemas son hechos o dados en forma académica, no se presenta en el organismo así tan esquemático. Entonces, estos sistemas, que son 4, se retroalimentan, quiere decir que producido el daño, no es que empieza el vaso, las plaquetas, la cascada, la coagulación, la fibrina, no, todo se activa rápidamente. Y lo importante del organismo es que focaliza la actividad de estos procesos con la finalidad pues de que solamente se produzca el taponamiento, en este caso, y la reparación del vaso en la zona dañada, y que no sea, o sea, es localizado y que no sea pues generalizado y que va a conllevar pues ya a trastornos ya que son patológicos, como por ejemplo ya el CID, ¿no? El CID ya no es normal, el CID es un problema ya patológico que está pues es complejo porque dependerá de la causa que conlleva esto, ¿no? Pero en la hemostasia normal, estos sistemas están interrelacionados o sea, se potencian rápidamente, pero localizado en la zona de la lesión para que posteriormente se produzca la reparación en la zona del daño y nuevamente el vaso recupere su forma y se vuelve pues el flujo sanguíneo normal. Entonces, dentro de estos sistemas que están involucrados, tenemos hacia la izquierda el sistema vascular, es el vaso con su estructura. Ustedes saben, el vaso tiene pues una pared hacia afuera, o sea, una pared interna que es el endotelio, que es el que propiamente está en contacto con la sangre, músculo que es que permite pues el proceso de la vasoconstricción, y una pared externa. Y dentro de los tres, el endotelio es el que tiene pues cumple muchísimas funciones, no es solamente es una capa protectora, sino también interviene. Hay una serie de factores, por ejemplo, el factor von Willebrand, que se produce, la proteína C, etcétera, que se producen en el endotelio. Entonces tiene una función muy activa en la hemostasia. Entonces, cuando se lesiona ese endotelio, es que recién se va a activar la siguiente fase, que es la fase del sistema plaquetario, que es precisamente
el que las plaquetas van a llegar en un proceso de adhesión, o sea, se van a adherir a la zona del subendotelio a través del factor von Willebrand, y en plaqueta es lo que es la agregación plaquetaria mediante el colágeno y la misma fibrina, para formar el tapón plaquetario. Entonces, vamos a ver que tanto el sistema vascular como el sistema plaquetario corresponden a la hemostasia primaria, y por eso es importante recordarlo, porque vamos a ver dentro de la clínica, yo puedo saber que estoy frente a un trastorno plaquetario por la clínica en el paciente y porque la hemostasia es primaria, y lo que vamos a ver esto en las pruebas de laboratorio. Y de ahí, bueno, me sigue la hemostasia secundaria, que está dada por la cascada de la coagulación, que la vía intrínseca y extrínseca, ustedes saben pues que tampoco eso ha sido dado académicamente, y es importante más que todo para las pruebas de laboratorio, y porque nos ayudan en forma esquemática a determinar qué vía más o menos está alterada, pero en realidad esta forma no se ve, no es un mecanismo que se ve normalmente en el organismo. Ya se ha visto pues que el modelo es el modelo nuevo, el modelo que ya está pues desde los años 2000, es el modelo pues celular principalmente, ¿no? Con sus 3 fases. Entonces, la cascada de coagulación todavía está vigente, más que todo por las cuestiones académicas, y porque esta parte es importante porque nos ayuda a interpretar las pruebas de laboratorio. Y bueno, ¿por qué se forma al final la fibrina? Que es un coágulo ya más estable y tapona, hace que se produzca la reparación del vaso y se recupera la estructura normal. Y por otro lado está el sistema fibrinolítico, que tiende a destruir esa fibrina que se formó para evitar pues los cuadros de trombosis. Entonces, este es un equilibrio que tiene que haber entre la formación del coágulo y aquel que lo destruye. Y por intermedio están los anticoagulantes naturales, que no son sistemas, son proteínas, que como el término dice, anticoagulantes, intervienen en algunas áreas del mecanismo, fundamentalmente en la coagulación, para impedir la formación de trombos. Y cuando tenemos pacientes con trombosis, cuadros de trombosis, cuadros tempranos, en edad de la infancia o la adolescencia, tenemos la obligación de ver si hay déficit hereditarios o congénitos de estos anticoagulantes naturales, que son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, que son las más comunes dentro de una gran gama pues, de trastornos de tipo congénito, pero que van a llevar a trombosis, que este no es el caso. Nosotros vamos a ver cuadro hemorragíparo. Entonces, viendo esto, ¿en dónde encuentro ya las plaquetas? Se encuentran dentro de lo que es la hemostasia primaria, y vamos a ver por eso ciertas características que se van a ver. Entonces, cuando hablamos de síndrome hemorragíparo, ese es otro concepto. Yo no voy a hablar en síndrome hemorragíparo cuando hay una hemorragia digestiva por una úlcera péptica, por ejemplo. Ahí hay una hemorragia, por supuesto, pero es una hemorragia local. Cuando hablamos de síndrome hemorragíparo, es un trastorno generalizado de alguna de las vías de la hemostasia, que puede ser un problema vascular, puede ser un problema plaquetario o un problema de la cascada de la coagulación. Entonces, esto yo lo tengo que ver en la clínica y en la historia clínica, que lamentablemente eso adolecemos mucho, porque como ya es pruebas de laboratorio, los internos de todo y los mismos residentes hacen un desastre de historia clínica. O sea, ya no les gusta, pues es importantísimo. El Zoom nos puede ayudar, pero no es lo mismo, más en la medicina, quizás en las letras, ¿no? En donde no interviene una persona, un paciente, quizás en esas carreras pueda ayudar, pero en estos casos donde yo tengo que ver, yo que les digo, unas petequias, pero ustedes no, es diferente si ustedes lo ven en el paciente, examinan al paciente, si tiene visceromegalia, si tiene ganglios, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, el contacto directamente con el paciente, la información que nos dé el paciente. Para eso tenemos que tener la paciencia, y la historia clínica es fundamental. Sin historia clínica, y que lamentablemente estos últimos ya décadas, en donde lamentablemente
los alumnos no saben hacer historias clínicas y nosotros también tenemos responsabilidad porque no les hacemos la ayuda educativa para poder hacer una buena historia clínica. Y para hacer la historia clínica yo tengo que sentarme con el paciente y tener la paciencia desde el inicio de preguntar. Y por eso es que me voy a la historia clínica. Y si es un cuadro hemorragíparo, yo tengo que ver varios aspectos para que me ayuden al diagnóstico. En primer lugar, ¿desde cuándo empezó el sangrado? Entonces, si me dice pues que es un niño o niña que a la edad de 1 año, 2 años, comienza a sangrar, hace gingivorragia, hace epistaxis, o hace el sangrado, por ejemplo, articular, que es propio de la hemartrosis, que lo vamos a ver en hemofilia en la próxima clase. Entonces, mientras más temprano sea, yo tengo que averiguar si se trata de patologías congénitas. Recordemos también que hay, por ejemplo, hay neonatos que nacen ya a los días nomás hacen trombocitopenias. Tengo que evaluar ya las llamadas trombocitopenias aloinmunes, que eso es lo que vamos a hablar obviamente en neonatos, que es por presencia de anticuerpos de la madre que lo transfieren al fetito, al bebé, a través de la barrera placentaria. Esos son ya cuadros de tipo autoinmunes, inmunes, pero de tipo adquirida. Entonces, de todas maneras, es importante saber desde cuándo empieza el sangrado, porque me va a ayudar a tratar de identificar o buscar causas, ¿no? Probables, sobre todo de tipo hereditario. En el caso de los adolescentes, en el caso del adulto, por ejemplo, ya es diferente que yo no voy a pensar en un cuadro hereditario. Si hay un cuadro de sangrados, entonces pensaré más cuadros adquiridos. En segundo lugar, el cuadro es aparatoso, el cuadro es agudo. El cuadro agudo me puede llevar a la muerte al paciente y me va a obligar a mí a hacer un estudio mucho más rápido que el cuadro crónico, que son generalmente pacientes que llegan a veces que tienen ligero sangrado, que tienen semanas o meses de presentar el cuadro. Entonces, estos cuadros crónicos me van a permitir estudiar con más tranquilidad al paciente, pero de todas maneras hay que tener en presente que cuando tengo trastornos de la hemostasia hay que estar muy alertas porque los pacientes pueden en cualquier momento descompensarse y fallecer. El segundo aspecto es dónde se produce el sangrado. Entonces, sangrados mucocutáneos están asociados a la hemostasia tipo primaria. Hablo de mucocutáneo, la gingivorragia, de epistaxis y la presencia de las petequias, que son las lesiones puntiformes. Las lesiones que parecieran picaduras de insecto. Entonces acá también tengo que ver, ¿es localizado ese proceso o es generalizado? El cuadro localizado generalmente es vascular, los tipos de vasculitis, la llamada vasculitis del geno Schollen, que es la típica causa de vasculitis, que suele verse en miembros inferiores, generalmente en mujeres, se asocia a procesos de tipo viral o a procesos de tipo, de repente, medicamentos. De repente tuvo un resfriado, fiebre, tomó un medicamento y al día siguiente se observan unas manchas, o sea, son petequias, pero yo las palpo y son elevadas y pueden confluir con lesiones violáceas, como si fuera una equimosis extensa, pero se localizan generalmente en miembros inferiores, que puede asociarse hematuria, porque podrían hacer este problema de vasculitis también comprometer a nivel renal, entonces hay que tener cuidado, pero este proceso no es evaluado o sea, tratado por nosotros los hematólogos, lo hacemos como diagnóstico diferencial del del cuadro de hemostasia primaria, pero debida a plaquetas. Entonces, el problema plaquetario es de hemostasia primaria y se va a ver por la presencia de petequias. Podría haber algunas equimosis, pero generalmente se asocia en cuadros de gingivorragia, epistaxis. A veces, cuando son muy severos los cuadros de trombocitopenia, podría haber una hemorragia intracerebral, pero tampoco no es algo común. En cambio, el sangrado ya de órganos,
las llamadas trastornos ya, se asocia más a la hemostasia secundaria, son las coagulopatías. Entonces, cuando aquí asocian sangrado, ya son las equimosis, los hematomas, las hemorragias en cavidades, por ejemplo, en las articulaciones, que son las llamadas hemartrosis, que se ven principalmente en la hemofilia, y puede asociar trastornos ya sangrados de otros órganos. Entonces, para ayudarme a hacer mi disquisición diagnóstica. La gravedad del sangrado, las lesiones cutáneas puntiformes, aisladas, ya dije que pueden ser de tipo vascular, en cambio las generalizadas, si son petequias, eso más voy a considerar que hay una trombocitopenia. Aquí también es importante ahondar en las menstruaciones, en el caso de las mujeres, porque aquellas mujeres que tienen menstruaciones abundantes, es importante hacerles el estudio hematológico. No solamente hay jovencitas que tienen menstruaciones, que los padres incluso los padres los llevan a los ginecólogos, los evalúan, no encuentran algún daño orgánico, a veces las ciclan usando anticonceptivos y son problemas de hemostasia. Entonces es importante que trastornos menstruales abundantes, que para esto tengo que ahondar en la historia de la paciente, porque si yo le digo, ¿y cómo son tus menstruaciones? Y me dicen normales, de repente tengo que ahondar cuántos días le duran, cuántos paños usa, si en las noches usa paños estos más gruesos, porque a veces las mujeres, como siempre han tenido sus menstruaciones abundantes, los creen que son normales. ¿Por qué? Porque hay patologías, por ejemplo, que la enfermedad de von Willebrand, que es muy común, lamentablemente no es bien diagnosticado, no se conoce la enfermedad, su debut son por las menstruaciones abundantes. Y estas pueden ser el aviso de que haya una alteración de la hemostasia y que el médico, en este caso el especialista, el ginecólogo, el pediatra, los transfieran a los hematólogos para que podamos hacer ya estudios. ¿Qué factores desencadenantes son los que llevan al sangrado? Si son espontáneos, sin trauma, me indican que el daño o la lesión es severa. En cambio, si es posterior a un trauma, por supuesto que también me dice que hay un trastorno, pero acá tendré que averiguar este trastorno del sangrado. ¿Se produjo inmediatamente, o sea, aparece el sangrado inmediatamente producido la lesión? O si aparece tardíamente. Si es inmediatamente y no para el sangrado, es hemostasia primaria, porque el tapón plaquetario no se ha formado. Y la hemostasia secundaria requiere de la activación de la hemostasia primaria. O sea, si no se forma el tapón plaquetario, no puede seguirse con la hemostasia. Entonces, sangra desde el inicio. En cambio, el trastorno de la hemostasia secundaria aparece el sangrado tardíamente, es decir, se produjo el daño, para el sangrado porque se forma el tapón plaquetario, pero este tapón es liso, es muy suave, que con el transcurso de las horas se va a degradar. Y como no hay la hemostasia secundaria, entonces lo que inicialmente permitió el taponamiento, al destruirse el tapón plaquetario y no haber una hemostasia secundaria adecuada, comienza a haber sangrado. Entonces es un sangrado tardío, ¿no? Que también es importante para mi diagnóstico. Entonces yo estoy viendo que por clínica, si yo tengo acuosidad, puedo más o menos ya enfocarme hacia el diagnóstico. Igual, si cede rápidamente, es un trastorno de tipo plaquetario. Si cede lentamente, es el trastorno de la coagulación. Cuando tenemos trastorno de la coagulación, cuando hablemos de hemofilia, no es que el hemofílico va a desangrarse y morir. Eso siempre se ha pensado, no, este niño hemofílico en los años 60, por ejemplo, cuando prácticamente no había tratamiento, pensaban que los niños se desangraban y morían. Y no es así, porque si su coagulación es lenta, se va a formar fibrina y en algún momento va a parar el sangrado sin tratamiento, pero como vamos a ver, ese sangrado causa daño ya, sobre todo si se produjo en la articulación. ¿Qué síntomas acompañan al sangrado?
Entonces, ¿es solamente sangrado o me acompañó anemia ya severa? Porque, claro, si hay constantes sangrados puede caer la hemoglobina, pero acá no, si hay algo, sangra, pero hay una discrepancia, hay una anemia severa independiente del sangrado. Si hay fiebre, para pensar que hay pues un daño en la médula, en el caso de las anemias aplásicas, que hay ictericia y que es muy común en nuestros pacientes la cirrosis hepática. Entonces, el paciente, ya vemos el antecedente, si es alcohólico, si hay alguna otra enfermedad, que siempre es importante investigar, pero la cirrosis hepática es una patología muy común, lamentablemente, y que conlleva a mucho trastorno hematológico. Y si hay hemartrosis, que eso es importante, y verlo, sobre todo en los niños, porque se confunde el diagnóstico. A veces no piensan en hemofilia en un niño, sino que están pensando en artritis reumatoidea. Y como la articulación se deforma, a veces incluso se puede destruir el hueso, piensan en cáncer. Y no es eso, es una hemofilia que lamentablemente fue mal diagnosticado y llegan los chicos complicados. Factores ambientales más asociados a la anemia plástica, a los síndromes mielodisplásicos, a las leucemias agudas que también pueden causar todos estos sangrados, ¿no? En el caso de las leucemias agudas, ustedes saben pues que va a haber visceromegalia, va a haber adenopatías, ¿no? Puede haber otros componentes, entonces es importante para los diagnósticos diferenciales. Antecedentes personales, como ya les dije, aquí es importante el tipo de trabajo, si han estado en contacto con sustancias tóxicas, por ejemplo, las señoras que trabajan en los salones de belleza, con el uso de los tintes, que bueno, en estos últimos años han mejorado en cuanto a tratar de evitar la toxicidad. Entonces, hay una serie de productos que se han ido dando si trabajan en minas, si trabajan en gasolineras, por ejemplo, viendo sustancias tóxicas, ingenieros, por ejemplo, etcétera, que hay que ahondar en la historia. Pero lamentablemente algunas veces no podemos encontrar una causa, por ejemplo, del daño, en el caso de la anemia plástica, por ejemplo. La historia familiar importante, sobre todo para estas patologías de tipo congénita. Si ya hay un niño o un familiar con hemofilia y tenemos este niño que comienza a hacer el daño articular, entonces la familia ya está preparada y hay que sospechar pues de hemofilia, ¿no? Y me voy a las pruebas de laboratorio. Tengo unas pruebas de laboratorio que pueden ser cortas y unas que son ya el segundo nivel. Estas pruebas de hemostasia, las que están viendo, son las más comunes, las que todos laboratorios, incluso de nivel 2, deben tener, y que deben realizarse pues con los controles de calidad adecuados, con un personal entrenado, ¿no? Y son pruebas que son rutinarias y que nos van a ayudar a nosotros a enfocar el diagnóstico. Entonces, en primer lugar, la hemostasia primaria, que estoy hablando del vaso y con plaquetas, yo hago 3 pruebas. Hago el recuento de plaquetas, o sea, si hago un hemograma, ya en el hemograma me va a salir el recuento de plaquetas y por tanto, si el nivel de plaquetas sale normal, ya descarto que haya un problema por lo menos de trombocitopenia, porque puede ser por función plaquetaria. Entonces, ¿qué pruebas me ayudan para screening de función plaquetaria? El tiempo de sangría y la retracción de coágulo, que no le he puesto acá. El tiempo de sangría, que si ustedes lo han visto, es el método de IBI o del Duke, que el Duke se hace, que es más conocido en el pabellón de la oreja. Hago un pincho con una lanceta y cada 30 segundos con un papel filtro, voy limpiando, con un cronómetro voy viendo y paro hasta el momento en que se produce la detención del sangrado. Y el IBI es en el antebrazo igual, con una lanceta que hacemos 2 pequeños agujeros, diríamos, igual con un cronómetro voy observando hasta qué momento para el sangrado. El Duque es hasta 4 minutos y el
IBI es hasta 9. Estas dos pruebas de tiempo de sangría son muy buenas, pero lamentablemente dependen mucho del técnico. Y esto en los últimos años también se ha visto el gran problema del personal técnico y los tecnólogos, quizás por el trabajo excesivo, no sé, también han disminuido en su calidad. Entonces, no quieren hacer ya estas pruebas porque demoran y tiene que estar uno al costado del paciente. Entonces, a veces tienen 20, 30 pruebas que tomar muestra, entonces no quieren hacer estos tiempos de sangría que amerita pues tiempo y tranquilidad. Y de ahí me voy a las pruebas ya de coagulación, que ya me ven la hemostasia secundaria. El tiempo parcial de tromboplastina, que me mide la vía intrínseca, el tiempo de protrombina, la extrínseca, el tiempo de trombina, la vía común y el fibrinógeno. Estas pruebas son de rutina y me van a ayudar a determinar si el problema es plaquetario, el problema es la coagulación, o si de repente si es vascular, en problemas vasculares no hay trastorno de la hemostasia. O sea, estas pruebas van a ser normales. Estas pruebas, yo pienso que de acá a unos años ya van a estar en desuso, porque ya han surgido pues las otras técnicas y probablemente han escuchado, la tromboelastografía. La tromboelastografía es ya en forma gráfica, mide lo que es la hemostasia propia en el organismo, o sea, diríamos que es más fisiológico. En cambio, como ya les dije, estas pruebas dividido en el problema de hemostasia primaria, hemostasia secundaria, son más que todo de tipo académico, pero que sin embargo todavía nos está ayudando. Entonces, ya enfoqué dónde se encuentra el problema plaquetario, en la hemostasia primaria, y por eso ya voy a tener entonces las pruebas de ya la clínica de mi paciente, el estudio de la hemostasia me va a dirigir solamente si estoy hablando de trombocitopenia, tiene que haber menos de 150.000 plaquetas, la retracción de coágulo, o sea que el coágulo que lo pongo en un tubo, sangre total, lo paso a baño María. Si la trombocitopenia es severa, va a ser no retráctil y el tiempo de sangría también va a estar prolongado. Entonces, si ya tengo trombocitopenia, ¿qué debo hacer? Entonces, primero, ¿qué causas me van a dar? Pues una causa central. Entonces, puede haber un daño en la médula, en la producción de plaquetas, en la producción de megacariocitos o en el estímulo por el proceso de la trombopoyetina. Puede haber, en cambio, a nivel periférico, que se está produciendo, pero se destruye. O puede ser una mala distribución, o sea, las plaquetas se están quedando en algún sitio. Entonces, para esto, cuando tenemos trombocitopenia, lo ideal sería un aspirado de médula ósea, para saber precisamente si tengo un daño central. Entonces, voy a hacer el estudio de aspirado y voy a determinar si hay una hipoplasia o supresión de megacariocitos, que puede ser selectiva. Puede haber hay hipoplasias megacariocíticas que pueden ser incluso congénitas o pueden ser también de tipo adquirida, pero lo más común es que haya parte de una anemia plástica, en donde haya una deficiencia pues en la producción de las 3 estirpes celulares y involucra los megacariocitos y por eso plaquetas disminuidas. Pueda que haya una infiltración por ejemplo, una leucemia aguda, entonces toda la estirpe hematopoyética normal es reemplazada por los blastos, entonces también se va a afectar a las plaquetas y pues una causa importante es pues el sangrado. Puedo tener una trombopoiesis inefectiva, es decir, voy a encontrar megacariocitos, pero están inmaduros, no producen plaquetas. Esto lo puedo ver en la anemia megaloblástica por déficit de B12 ácido fólico. Le doy el tratamiento y comienza inmediatamente a producirse plaquetas, o lo voy a ver ya en patologías clonales como el síndrome mielodisplásico o en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y por último, un problema en la trombopoyetina. Hay una deficiencia de trombopoyetina, que es la hormona estimulante del megacariocito para que produzca.
Entonces aquí el daño es central. El segundo es a nivel periférico, o sea, se produce bien en plaquetas, en la médula, pero se está destruyendo periférico. Entonces, ahí yo tendré que evaluar ya en mi clínica, de hecho, en la historia clínica, voy a haber preguntado ya causas de enfermedades, porque tengo que investigar enfermedades de tipo secundarias para ver si y vamos a ver dentro de un rato, las causas de tipo inmunes o no inmunes que me van a ocasionar destrucción de plaquetas. Y el tercer grupo, tenemos la distribución anormal. Se está quedando en algún sitio las plaquetas. La causa más frecuente es la hipertensión portal con el hiperesplenismo. Entonces se queda en el vaso crece y atrapa, el vaso es el filtro, por el vaso atraviesa la sangre en grandes cantidades durante todo el día y va a hacer el filtro, va a quedarse células anormales. Y cuando el vaso se hiperactiva, que es el hiperesplenismo, va a atrapar células y como las plaquetas son pequeñas, se van a quedar. Entonces, por eso es que en la hipertensión portal, en la cirrosis hepática, se produce pues la trombocitopenia. Y puede haber que se quede en otras zonas, por ejemplo, en la circulación extracorpórea, si va a haber una cirugía de corazón, en anestesias hipotérmicas donde bajan las temperaturas, se queda en la periferia, en los filtros si estoy haciendo una hemodiálisis, también se pueden quedar pegadas. Entonces, es una distribución anormal de plaquetas, ¿no? El paciente que tiene una prótesis aórtica, una prótesis mitral, las plaquetas se pueden quedar adheridas también en la prótesis, si están allá funcionando por muchos años, entonces también es una causa de que se van adheriendo y no hay, la producción es adecuada, solamente que hay una causa que le está conllevando a que se vayan agrupando en otras. Eso también lo tengo que ver yo en la historia clínica. Entonces, ya viendo esto, ¿dónde enfocamos la púrpura trombocitopénica inmune? Que es ya estamos en el tema. Entonces, es el llamado PTI, es la trombocitopenia por destrucción inmune, donde hay una inmunoglobulina G que se va a adherir a ciertos antígenos de las plaquetas y estas no son reconocidas por el vaso y los destruye. Entonces, cuando tengo un PTI, o sea, una causa inmune, voy a preguntarme, ¿es pues, debido a autoanticuerpos? O sea, el anticuerpo lo ha producido el mismo organismo por un mecanismo de descompensación inmunológica, o sea, va a atacar las propias plaquetas del paciente. Entonces, aquí tengo que puede ser primaria o idiopática o secundaria. Entonces, dentro del protocolo de estudio, yo tengo que buscar enfermedades secundarias inmunológicas. Las colagenopatías, en primer lugar, más aún si son mujeres. Las infecciosas, si mi paciente pues llega con fiebre, con dolores articulares, con esplenomegalia, entonces pensaré pues en fiebre tifoidea, en brucelosis, si vienen ictéricos con fiebre de zonas endémicas para paludismo, también el paludismo puede hacer trombocitopenias, ¿no? Entonces son enfermedades infecciosas que podrían causar enfermedades, trombocitopenias, pero ya de causas, estas ya son inmunológicas. Neoplasias linforreticulares, que pueden ser tanto neoplasias, pero esto es debido a autoanticuerpos. No estamos hablando de la leucemia aguda, por ejemplo, en donde hay trombocitopenia porque la médula se infiltró por los blastos, ¿no? Por enfermedad. Y puede ser la trombocitopenia inmune la punta del iceberg para investigar la enfermedad causal. Endocrinas, pacientes diabéticos, hipertiroideos, hipotiroideos, que pueden llegar con trombocitopenias. Y las inducidas por drogas, si el paciente está recibiendo algún medicamento
Lo hemos visto en pacientes que reciben terapia para tuberculosis, la rifampicina, la isoniazida pueden causar trombocitopenias, entonces hay que estar alertas. La misma heparina, si yo doy anticoagulación con heparina a mi paciente al tercer, cuarto día, tengo que tomar un hemograma porque podría haber trombocitopenia. Y si la hay, cuando hay medicamentos de por medio hay que suspender el medicamento porque es el causal de este componente inmunológico. Entonces, con eso puede revertir el proceso. Por isoanticuerpos, iso es extraño. El anticuerpo va a ingresar al organismo del paciente porque puede ser por una transfusión sanguínea o puede ser tipo, o sea, como lo que se va a ver en una anemia hemolítica también, por isoanticuerpos, que bien son, las plaquetas son diferentes, o sea, son extrañas, entonces puede ingresar a través de las transfusiones otros antígenos del organismo, y lo típico es la trombocitopenia aloinmune eh, eh, neonatal, o la que llamaban antiguamente trombocitopenia congénita inmune. Porque el niño es el caso de las madres que son PTI, que tienen una pulpotrombocitopenia idiopática, y tienen niños, se están ingestando esos anticuerpos que produce la madre pueden atravesar a través de la barrera y se van a atacar a las plaquetas, o porque ustedes saben que hay 3 tipos de antígenos plaquetarios normalmente en el organismo. Y si el feto adquiere ciertos antígenos del padre, que la madre no lo tiene, entonces la mamá va a hacer un anticuerpo contra ese antígeno que no lo tiene. Y ese anticuerpo atraviesa, como es una inmunoglobulina G, va a atravesar la barrera y se va a dirigir buscando al antígeno que el feto tiene esas plaquetas, entonces hace nace. Y a las horas, cuando le hacemos el control, siempre es importante, por eso hacerle un control de un hemograma a un neonatito, vamos a encontrar trombocitopenia. Entonces, desde ahí ya se inicia la evaluación. Y por complejos inmunes, ya se habla de la cascada del complemento. Uno de los ejemplos es el VIH, aunque en el VIH hay muchos factores que conllevan a la trombocitopenia. Entonces, ¿qué cosa es el PTI? Ya hablamos la púrpura trombocitopénica inmune, sería idiopática, es aquella patología autoinmune adquirida en donde no hay causa aparente que me esté produciendo esta trombocitopenia, ¿no? Esta destrucción. O sea, por eso se habla de idiopática, pero para poder hablar de idiopática tengo que descartar que no tenga alguna enfermedad de fondo. Y es producida por un anticuerpo que, ya saben, se va a adherir al antígeno plaquetario y se va a producir la destrucción. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya le hemos visto, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, acá hay 2 conceptos. Primero, el cuadro, ¿qué tiempo tiene? O sea, si es agudo o si es crónico. No solamente me voy a basar en el número de plaquetas. El cuadro agudo sí es importante, o sea, si el paciente está sangrando activamente, entonces ese paciente sí tiene riesgo de hacer un sangrado que puede comprometer la vida del paciente, cual es la hemorragia intracerebral. En los crónicos, en cambio, pueden tener 2.000, 5.000 plaquetas, lo vemos en los niños con PTI, no sangran. Entonces, el crónico se acostumbra a tener un nivel de plaquetas bajo, pero siempre estar alertas que en trombocitopenias severas puede haber un riesgo de sangrado. Tenemos que estar alertas. Los sangrados que ya hemos dicho que son mucocutáneos, que también ya hemos hablado. Hemorragia intracerebral que se puede ver también, hay que tener mucho cuidado por eso. Y sangrados a veces, sobre todo los crónicos, que no se percatan que tienen la trombocitopenia porque no hay mayor sintomatología y que se someten a un procedimiento, por ejemplo, una extracción dentaria,
y comienzan a sangrar profusamente y desde ahí ya se comienza a investigar la enfermedad, ¿no? Entonces, el PTI es una destrucción plaquetaria por proceso inmune, ya hemos hablado que es una inmunoglobulina G, sin causa secundaria, y lo que aquí voy a ver es que la médula ósea, y eso es si es que hago el procedimiento del aspirado, porque algunas veces ya no se realiza, tenemos que encontrar en la médula megacariocitos que sean normales o incrementados. Si yo sospecho de un PTI y me voy al estudio del aspirado y no encuentro plaquetas o encuentro muy aisladas, ahí ya tengo que sospechar de otra causa. Porque el PTI tengo que encontrar megacariocitos, incluso algunas veces incrementados, que pueden o no estar produciendo plaquetas, porque vamos a ver dentro de la fisiopatología, también el anticuerpo podría atacar al mismo megacariocito. Entonces, la fisiopatología, todo está debido a ese anticuerpo, que es una inmunoglobulina G. Por eso es que todos los tratamientos que vamos a comenzar a dar son con la finalidad de disminuir la formación de ese anticuerpo. El anticuerpo, que es la inmunoglobulina G, es la que causa todo el problema. Entonces, este anticuerpo va a adherirse a los antígenos plaquetarios y forman un complejo antígeno-anticuerpo. Cuando se adhiere a la superficie, estamos hablando de que las plaquetas son sensibilizadas. Esas plaquetas sensibilizadas son secuestradas pues, por el vaso y, como ya le hemos dicho, como consecuencia ya de ese atrapamiento, se destruyen y por tanto se va a observar a nivel periférico la trombocitopenia. Como consecuencia de la caída de las plaquetas a nivel periférico, el organismo va a tratar de sacar más plaquetas y como consecuencia en la médula se va a hiperplasiar los megacariocitos. Por eso vamos a encontrar megacariocitos aumentados en cantidad. Pero generalmente encontramos que se producen plaquetas, los megacariocitos están produciendo, pero algunas veces no vemos esto, vemos megacariocitos aumentados, pero no encontramos plaquetas en la médula y es porque el anticuerpo puede dañar directamente al megacariocito y le va a impedir producir plaquetas. Y el siguiente defecto también es que puede atacar a la misma plaqueta en la función. O sea, hay un defecto también en la calidad de las plaquetas y por tanto no solamente hay trombocitopenia, sino que añadido hay en la función de la plaqueta, que eso es otro factor importante. Entonces, el anticuerpo es el responsable de todo. Hay una clasificación que, bueno, no es 100%, pero que sí podemos hacer ciertas diferencias en el PTI de niños que en el PTI del adulto. Hablamos de PTI en niños cuando tenemos pacientes menores de 18 años. De 18 para arriba ya hablamos del PTI de adulto. El PTI en niños se le llama PTI agudo, porque generalmente aparecen los niños, aquí no hay una diferencia en el sexo, tanto en hombres como en mujeres, pero aparece aparatosamente. O sea, de un día para otro el niñito o la niñita amanece sangrando de la nariz, de la boquita, que asusta a los padres y que por supuesto llevan inmediatamente a sus hijos a la emergencia, porque es agudo el cuadro, ¿no? Y previamente, una semana o 3 semanas antes, ha habido un proceso infeccioso que puede ser un cuadro de tipo viral y después aparecer en forma abrupta el cuadro, ¿no? La trombocitopenia suele ser severa, pero en el caso de los niños, el 80% remiten espontáneamente entre las 2 a 6 semanas de producido el evento. Lo que tenemos que hacer con ellos es protegerlos, pero esto no es 100%. O sea, puede haber niños que se encuentran como cuadro crónico, o sea, que no tienen mayor sintomatología y que están con trombocitopenias severas, pero que ya llevan meses incluso, por eso hay que observar la evolución de estos pacientes.
Y el PTI crónico se llama más a los adultos. Generalmente acá hay más frecuencia en las mujeres, ya que nosotras tenemos más predisposición a hacer enfermedad inmunológica. Y ese anticuerpo, por eso se supone que ya al hablar del PTI, que es idiopático, ya descarte alguna causa secundaria, esta no la tiene, pero tengo que observar a los pacientes, incluso en años, porque pueda que en algún momento viran ya hacia una enfermedad secundaria, es decir, sobre todo al lupus. Entonces, que al momento no se le detecta, pero al año, o a veces incluso en las mismas semanas que está hospitalizada la paciente, comienza a hacer ya las pruebas de laboratorio, a hacer ya el viraje a lupus, ¿no? Y buscar, ver enfermedad secundaria causal. Este cuadro en adultos es insidioso, suele haber unas trombocitopenias moderadas, pero no hay remisión de la enfermedad. Estos pacientes tienen que recibir obligatoriamente tratamiento y hacerles el seguimiento, porque muchos de estos pacientes no van a responder inicialmente los tratamientos comunes. Pero esto no es el 100%. Puedo tener entonces PTI también en adultos que debutan en forma muy aparatosa, con trombocitopenia severa y con sangrado. Y esos son los que también nos obliga a dar un tratamiento ya rápido. Las pruebas de laboratorio que ya hemos comentado. Y aquí hay algunos conceptos que son importantes, sobre todo para hablar en cuanto a las fases del PTI más en relación a los adultos. Bueno, hablamos del PTI pues primario o idiopático, aquel que ya no tiene, ya hemos dicho que no hay antecedente de alguna enfermedad. El PTI secundario es aquel pues que tiene una enfermedad causal, en la que yo sospecho que es el que va a conllevar a la trombocitopenia. Por ejemplo, lupus, la diabetes, tiroidismo, una neoplasia, un hipertiroidismo, y hemos asociado muchísimas patologías endocrinas asociadas también a trombocitopenia. El VIH, y recuerden, el VIH ya indica si hay un paciente con trombocitopenia y que sale serología positiva de frente, ya estamos entrando a estadio SIDA. Entonces, en las épocas de los años 90, cuando empezó también la ola del VIH en Perú, generalmente las trombocitopenias, o sea, cuando hablamos del PTI idiopático, y si es una mujer no me preocupo, porque sabemos que las mujeres tienen más tendencia al problema inmunológico. Pero si el PTI, o sea, este PTI se produce en los hombres, idiopático, hay que pensarlo. O sea, hay que siempre estar en alerta, porque los hombres son raros que tengan componente, o sea, más predisposición inmunológica. En los años 90 se veía eso, ¿no? De que comenzaron a verse hombres con trombocitopenias, que eran, los catalogaban como PTI. Y a la larga se observó que eran pacientes con VIH. Entonces, el VIH sí puede causar muchas alteraciones hematológicas, pero puede el paciente debutar con trombosis. Hay que entonces ver todas las pruebas virales, tanto para VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, sífilis, buscar siempre patologías, hacer una tomografía para buscar incluso unas placas radiográficas para buscar neoplasias, porque por ahí puede que haya alguna sorpresa. Y en cuanto a las fases del PTI, estamos hablando ya del PTI idiopático, vamos a ver que de reciente diagnóstico es aquel que tiene menos de 3 meses de diagnóstico. El persistente es el que las trombocitopenias sigue incluso recibiendo tratamiento entre 3 a 12 meses desde el diagnóstico. Y el PTI crónico hablamos cuando tiene más de 12 meses, más de un año de evolución, estamos ya frente a un PTI crónico. Entonces, hay que tomar decisiones de tratamientos porque nosotros no solemos usar corticoides por largo tiempo. Nos llegan pacientes, por ejemplo, con PTI de las provincias que tienen 5 años recibiendo
corticoides así escalonado, ¿no? El mismo paciente incluso se trata, ¿no? Hicieron una trombocitopenia, le dieron corticoides, mejoró, quitó el corticoide, pasó un año, vuelven a recaer, reciben otras, se aplican corticoides, sangran un poquito, ya ni van al médico, se ponen reciben su corticoide y punto. Entonces, estos son crónicos ya mucho tiempo, incluso vienen con los trastornos propios ya del uso crónico, el corticoide ya no se estila. Hay que tomar la decisión en el caso de pacientes con PTI persistente y sobre todo crónico. Y el PTI grave, bueno, es aquel que pues tiene trombocitopenias severas que no mejoran, y eso sí, tenemos casos en donde tenemos pacientes que vienen con 1000 plaquetas, sangrando, le pusimos, como vamos a ver, el pulso de corticoides no mejoran. Entonces, esos pacientes tienen un alto riesgo de sangrar, hacer una hemorragia intracerebral. Entonces tenemos que ver que no son, a veces son dolores de cabeza, y qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Y en cuanto al tratamiento, entonces vamos a dividirlo en los niños. Ya dijimos que son de buen pronóstico, la recuperación completa es entre 4 a 6 semanas, pero aquí también hay que hacer la tingencia de que en los casos de trombocitopenias severas solemos dar corticoides por corto tiempo, sobre todo para que ese periodo de trombocitopenia severa se acorte, para evitarnos problemas de sangrado, ¿no? A veces tenemos los niños, generalmente incluso se les dice, no es necesidad que estén hospitalizados, pero los niños, los varones, sobre todo, bien difícil mantenerlos poca actividad, ¿no? Las mujeres, en cambio, sí, las niñas son más tranquilas, entonces no hay problema, pero los chiquitos, y sobre todo si son hiperactivos, pueden golpearse la cabeza y hacer una hemorragia intracerebral, por ejemplo. Entonces, por esa razón que se da corticoides, hasta ver la evolución. Hemos tenido sí casos en donde no responden los pacientes, que hemos tenido ya que usar otro tipo de alternativa. Bueno, ya se ha aperturado también la gama de tratamientos que podemos usar. Esto también son conceptos que tenemos que ver sobre todo en los cuadros de adultos, pues lo estoy poniendo antes para pasar ya al PTI de adultos. Remisión completa, cuando el paciente pues tiene más de 100.000 plaquetas, ya no hay sangrados. Yo estoy hablando más de 100.000, ya el paciente hizo una remisión completa. Respuesta parcial, cuando tiene más de 30.000 plaquetas, pero no llega a normalizar. O también depende de la cifra basal, ¿no? Cuando tiene 2 veces o más la cifra basal y no hay sangrado. No respuesta cuando tiene menos de 30.000 plaquetas o incremento inferior a 2 veces la cifra basal o presencia de sangrado. Pérdida de respuesta cuando tuvo un recuento plaquetario menos de 100.000 o sangrado, o recuento menos de 30.000 o menos de 2 veces del valor basal o sangrado, pero que ya con anterior respuesta. O sea, por ejemplo, si el año pasado este paciente llega, se le dio su corticoide, hizo una respuesta buena, respuesta completa, se va al alta, hace su seguimiento y de repente está sin tratamiento ya, y a los 6 meses vuelve a caer las plaquetas. Entonces, esa es pérdida ya de respuesta. Entonces, ese paciente ya, a muchos de ellos hay que evaluar ya el tipo de tratamiento que vamos a usar. Ya no es solamente corticoide. Corticodependencia, aquel paciente que usa dosis altas de mantenimiento con corticoides para tener un recuento plaquetario de 30.000 o más, o para evitar el sangrado. Eso es lo que yo les comenté, la corticodependencia, los corticoides a largo plazo no son recomendables ya su uso. Tengo que ya decidir qué tipo de tratamiento voy a usar. Y PTI refractario es aquel que no me respondió a la esplenectomía, que como vamos a ver es la segunda línea de tratamiento a la falta de la respuesta de corticoides. Pero si no responde a la esplenectomía, entonces hablamos de un PTI refractario. Y bueno, este es uno de los algoritmos que son usados por el ICTH, o sea, que es el estudio, lo he sacado de uno de los artículos europeos, pero hay incluso la misma experiencia
cada centro puede tener su propia experiencia de cómo manejar a los pacientes. Pero acá se divide en 3 grupos. El primer grupo de pacientes es aquel que tiene 50.000 plaquetas o más, pero no llega, cuando hay un rango de 50.000, por lo menos nos sentimos un poco tranquilos porque estos pacientes no suelen hacernos problemas de sangrado, ¿no? Entonces, si tiene 50.000 plaquetas y está totalmente asintomático, entonces lo mando al control. Ese paciente irá cada mes, cada 3 meses, deberá asistir a la consulta externa para hacer sus controles. Recibirá de repente algún tratamiento si es que hay un riesgo de sangrado frente a algún procedimiento que pueda hacer. O sea, si va a ser sometido a extracción dentaria o a una cirugía grande, entonces ahí sí este paciente tiene riesgo de sangrado. Entonces pasará a hacerse ya un tratamiento corto con algún tipo de tratamiento que vamos a ver. Pacientes que tienen de 20.000 o más plaquetas, acá ponen entre 20.000 a 30.000, menos de 50.000, entonces si son igual, si son asintomáticos, mando al control. Igual si van a ser sometidos a algún sangrado, algún procedimiento o que tenga riesgo de sangrado, va a pasar pues al primer grupo, igual que el que tiene 50.000 plaquetas. Y pacientes que tienen menos de 20.000, yo pondría el rango de 20.000, tengo que obligado a iniciar tratamiento. Empezamos con corticoides, lo vamos a ver, podemos usar pulsos de dexametasona, de metilprednisolona, o si tenemos trombocitopenia severa, si quiero elevar rápidamente el nivel de plaquetas, puedo usar inmunoglobulina, dependerá, ¿no? Entonces, si tengo pacientes que tienen 20.000, 30.000, 50.000 plaquetas, están asintomáticos, pero los voy a someter a un procedimiento, puedo dar pulsos cortos de corticoides, puedo transfundir incluso plaquetas y va a ser sometido a un procedimiento rápido. Entonces, transfundir plaquetas para poder en el procedimiento o al día siguiente que pasen sin ningún problema el procedimiento. El problema será aquellos pacientes que tienen menos de 20.000 plaquetas. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos daremos? Los de primera línea son los usos de corticoides. Si tengo plaquetas menos de 20.000, el paciente está sangrando, viene ya por la consulta, por la emergencia, entonces la vía oral no es adecuada, porque demora, la prednisona más o menos tarda entre 3 a 5 días en actuar, y segundo, puede causar intolerancia, sobre todo si el paciente está sangrando, haciendo epistaxis o gingivorragia, a veces se pasan la sangre es irritativa, y están nauseosos, como vomitan, entonces la prednisona empeora el problema. Entonces paso al uso de la dexametasona. La Dexa, el protocolo más usado, damos 40 miligramos, que lo ponemos diluido en 100 cc de cloruro de sodio, y lo voy a pasar más o menos en 4 a 6 horas. Y lo voy a dar diario. Puede ser, ya que hay varios protocolos que varían, podemos darlo 3 días, lo podemos dar 5 días, o hasta nosotros hemos dado hasta 7 días de tratamiento. Va a depender de la respuesta que se dé. Y después o sea, estoy dando el bolo, si por ejemplo escogí para darlo en 4 días y el paciente va respondiendo, entonces ya de ahí paso a la vía oral. La vía oral es la prednisona, que puedo dar entre 1 a 2 miligramos por kilo por día, dependerá del peso del paciente, y continuaré siguiendo la evaluación. Al paciente ya el hospitalizado en los primeros días, se hace todas las evaluaciones que no tenga la enfermedad de fondo y sale ya al ambulatorio con su corticoide a esperar. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas. En 6 semanas yo tendré que valorar si ha habido respuesta completa, respuesta parcial o no ha habido respuesta. O también, si en el interín de que está recibiendo el pulso de dexametasona y no me está respondiendo. Entonces, hemos visto en pacientes a los 3 días, a los 5 días, y sigue con 1.000 plaquetas, sangrando. Entonces, esos pacientes tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, usamos la inmunoglobulina endovenosa. La inmunoglobulina
que hay también varios protocolos. Se puede dar 1 gramo por kilo por día, por 2 días, o se puede dar 1 gramo por kilo por día en una dosis y la vuelvo a dar a la siguiente semana, o 0,4 kilos por día por 5 días, depende del protocolo. La inmunoglobulina lo que va a hacer es bloquear los anticuerpos y llevarlo a metabolizarse. No se da para cuadro de mantenimiento, solo se da para cuadro agudo, en 1 semana o 2 semanas máximo, en bolos, o sea, en dosis, en bolos diríamos, y solamente para tratar de elevar inmediatamente las plaquetas. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido una paciente hace unos meses que era un PTI, una señora que estaba gestando, y llega ya al trabajo, ya iba a ser sometida a cesárea, estaba con 2.000 plaquetas. Entonces, y la señora ya había estado recibiendo su corticoide y todo, pero llegó con 2.000 plaquetas. Entonces, por supuesto que nosotros ahí usamos los concentrados por aféresis, pre e incluso post cesárea inmediata, post cirugía o post parto inmediatamente, pero no es suficiente, entonces se le da el inmunoglobulina. Es un día o 2 días antes de someterla al parto o a la cesárea, se empieza a infundir la inmunoglobulina y hemos tenido muy buenas experiencias porque sube rápidamente las plaquetas y permite al cirujano realizar los procedimientos formales. También en los pacientes que van a ser esplenectomizados, que como vamos a ver es el segundo nivel de tratamiento, cuando no hay respuestas adecuadas, entonces puedo usar la inmunoglobulina para los días antes de la cirugía y que pueda realizarse la cirugía con el nivel de plaquetas mucho más. Aparte de los concentrados por aféresis que también puedo ver. Los de segunda línea tenemos, ya hablamos de esplenectomía, que sí tiene un lugar como segunda línea, solo que ya entraron otro tipo de tratamientos, ¿no? La irradiación y embolización esplénica nunca lo hemos, al menos yo no lo he usado, y sé que en el Perú creo que no se ha usado, pero sí se describen, aunque es un poco riesgoso y por eso, porque emboliza, lo que se hace después, pues causarle una especie de anesplenia, embolizando justamente la vena esplénica, en la arteria esplénica, para que no llegue el flujo y entonces se una anesplenia. Y han entrado los agentes trombopoyéticos, que son las trombopoyetinas orales, el etrombopac y el romiplostin, que el romiplostin es subcutáneo y es 1 vez por semana, el etrombopac es en tabletas, y estos realmente han mejorado notablemente, sobre todo para el caso de los PTIs de no buena respuesta a lo que serían PTIs crónicos, han entrado también como segunda línea. Y el rituximab, sobre todo, es anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se usa, pues saben ustedes, para linfoma. Entonces hay protocolos, sobre todo los europeos, que incluso el rituximab ha pasado a segundo nivel, a segunda línea, en reemplazo de la esplenectomía. Entonces aquí depende, tenemos en segunda línea sería nosotros todavía no contamos con hemos usado sí el etrombopac en compra especial, pero no lo podemos usar de rutina, no está en petitorio nacional, entonces estamos en segunda línea en evaluar la esplenectomía versus el rituximab. Entonces aquí depende del médico y la experiencia que tengan. Yo particularmente el rituximab lo uso para determinados pacientes. En el caso de pacientes con PTI crónico, que que ya recibe pues años corticoides, y sobre todo si vienen de las provincias, ¿qué hago dándole rituximab? O sea, el rituximab se da 1 vez por semana, 4 semanas, y de ahí se va al ambulatorio a evaluar, o sea, tiene que haber un seguimiento del paciente. Pero hay pacientes que se vienen pues de la selva, que viven allá, que vienen y si les doy rituximab no voy a volver a verlos, a veces incluso solo reciben 1 dosis o 2 dosis y se regresan a sus zonas.
Entonces, esos pacientes no son adecuados. Pacientes que no son bien, no van a ser bien controlados. Pacientes donde, bueno, hay la mayor cantidad de regiones en el Perú que no hay hematólogos. Entonces, porque el rituximab de todas maneras es un inmunosupresor, causa problemas sobre todo linfocitarios, y el problema del ritu también, y de verdad que sí ha habido respuestas muy buenas, pero pasa el efecto que más o menos son 6 meses y vuelve a caer las plaquetas, ¿no? Entonces, pacientes de ese tipo, en donde yo no voy a controlarlo, yo no sé qué va a pasar con ese paciente, yo lo esplenectomizo. Porque y la esplenectomía, sobre todo ahora, se hace pues en laparoscopías. Los cirujanos tienen mucho más experiencia, a los 2 días salen sin ningún problema. Entonces, dependerá en la segunda línea de acción de tratamiento también la experiencia que tenga el hematólogo. Algunos no quieren, o de repente el paciente no quiere esplenectomizarse, entonces se utilizan las otras alternativas. Si no hay ritu, porque el gran problema también que el rituximab en los protocolos está dado para linfomas, entonces se está ya bloqueando para terapia inmunosupresora. Lo hemos estado usando, anemias hemolíticas autoinmunes incluso, pero ya nos ponen el freno. Salud, por ejemplo, no puede usar ritu para estas enfermedades inmunes, solamente está para linfomas y los anti-CD20. Entonces podemos usar otras alternativas, también que son supresores del anticuerpo, como son la ciclofosfamida, puede ser la satioprina. La ciclofosfamida la puedo dar endovenoso o la puedo dar oral. La satioprina también que se da oral, el micofenolato, la ciclosporina, todos son tratamientos que pueden ser dados por vía oral, pero con seguimientos porque son inmunosupresores. Lo ideal realmente son estos estimulantes de los trombopoyéticos, porque sobre todo el trombopac que nosotros estamos usando en un niño, con muy buenas respuestas, ¿no? Y con pocos efectos colaterales, ¿no? Porque en realidad son estimulantes de la trombopoyesis, no tienen nada que ver con efectos supresores, etcétera, como sí lo tienen las otras moléculas, ¿no? Entonces, como ahora someto al paciente a la esplenectomía y no me responde. Entonces, esos son los grupos de pacientes que tenemos serios problemas, porque ya hemos barrido, hemos ya pasado de la primera línea de acción, pasamos a la esplenectomía. Por eso es que siempre al paciente que va a ser sometido a esplenectomía se le tiene que explicar que hay un riesgo y no sabemos qué tipo de paciente van a responder o no. Yo tengo pacientes de más de 10 años que ya no los vemos, que de vez en cuando llegan porque por esplenectomizados hace muchísimos años con su nivel plaquetario normal, ¿no? Entonces, la mayoría se esperaría que responda, pero siempre hay un grupo que no responde. Por eso es que siempre se le explica al paciente. De 100 pacientes, el 60% responde. Ese otro 40% responden parcialmente. O sea, el 60% normalizan sus plaquetas. Y el otro 40% que queda pueden elevar sus plaquetas, pero no normalizar, pero llegar a un rango que ya no va a haber complicaciones de sangrado y solamente quedan en observación, entonces no van a requerir ningún tipo de tratamiento. Pero sí queda más o menos un 1 a 2%, hasta 5% de pacientes que no responden. Y lamentablemente ahí sí es el problema, porque sí hay que explicarle por eso a los pacientes. Y ahí pues ya nos queda utilizar pues las armas de los inmunosupresores, ¿no? Y entraría el ritu y en las otras alternativas que también se podrían usar como segundo nivel de tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, y habla de trasplante incluso, que es, bueno, ya es algo ya extremo, que no, bueno, nosotros no consideramos porque de todas maneras el trasplante trae sus riesgos. Y por último, bueno, les dejo este cuadro que es ya de los medicamentos más comunes que utilizamos. Y aquí uno de ellos me había olvidado, que es el danazol, por ejemplo, que es un andrógeno semisintético que se usó para la endometriosis y que tiene un efecto también inmunosupresor.
Lo usamos tanto para las anemias hemolíticas autoinmunes como en los PTIs. Es vía oral, se puede dar de 200 hasta incluso 600, 800 miligramos. Y no, el problema del danazol, bueno, es para uso crónico, generalmente su respuesta es más o menos al segundo o tercer mes. Y el problema del danazol es que como es un andrógeno, en las mujeres puede causar problemas, ¿no? El acné, el hirsutismo, incluso a veces hay cambios de la voz, trastornos de tipo menstrual. Entonces, a veces en las mujeres no quieren utilizar el danazol. Pero en hombres, sobre todo en los niños, varoncitos, este es un uso muy, se puede utilizar porque es vía oral y también podemos observar buenas respuestas. Entonces, es una otra alternativa de tratamiento que tenemos nosotros que podemos utilizar. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están o se quedan dormidos? ¿O he estado Doctora, así hablando estamos, y... compañeros. Ah, ya. ¿Se me escucha? Sí, se ¿Alguno tiene alguna escucha. pregunta, compañeros? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a descansar. Doctora, buenas Quedamos esto. noches. A ver, ¿Cómo está, doctora? Doctora, he estado siguiendo la exposición y también he estado siguiendo justamente con eh, con el internet, ¿no? Y aquí también encuentro, dice que hay una frecuencia en otoño e invierno que es paralela, dice que a las infecciones en los niños de 2 a 4 años de púrpura trombocitopénica inmunológica. sí, es cierto. En los cambios de, más que todo, por los procesos virales, porque se ve, y eso es lo que les he dicho, el estallido, diríamos, de todo el proceso en los niños, porque en los adultos no se da, es el antecedente de un proceso viral. Entonces se puede relacionar con los cambios de estación, porque el niño le puede dar algún proceso viral, una gripe, y ese ser el detonante para ocasionar el proceso, ¿no? Ese cuadro no se ve asociado en el adulto, ¿no? Porque la fisiopatología en el adulto es un poco más compleja. Pero sí, tienes razón en ese sentido, hay que estar atentos por eso, y lo que sí se ve pues en los niños el cuadro aparatoso, ¿no? Hizo 15 días una pequeña gripe, como asociarlo a una rinitis, etcétera, le dieron su paracetamol, pasó el evento y después no se sabe por qué razón estos niños o niñas hacen pues de la noche a la mañana comienza a caer las plaquetas, ¿no? Pues parece que como que es el condicionante el que dispara el proceso para que haya un trastorno inmunológico y comience a producirse el anticuerpo, ¿no? Pero sí, es cierto. Doctora, ¿y el recambio plasmático como tratamiento justamente de la púrpura trombocitopénica idiopática, No, en qué casos no, o no no. está establecido? No, lo que pasa es que nosotros hemos usado recambio plasmático, o sea, la plasmaféresis, lo hemos usado en anemias hemolíticas autoinmunes. Lo usamos en la púrpura trombocitopénica trombótica, que esa es otra causa, esa es otra patología asociada también a la trombocitopenia, pero en donde hay, pues, es otro el mecanismo. Hay trombocitopenia, pero es por procesos trombóticos, por agregación plaquetaria y por complejos inmunes. Ahí, en ese caso, sí utilizamos las plasmaféresis, los recambios plasmáticos, y justamente ahora tenemos una paciente que está, o sea, vienen de vez en cuando, de repente tenemos un PTT cada 2, 3 meses y se vienen incluso esta paciente que tenemos viene de Piura y hacen problemas, hacen trombocitopenias, pero no hacen sangrado, sino tienen más tendencia a hacer trombosis. Entonces pueden hacer pacientes que
hacen trombocitopenias y notamos con trastornos neurológicos. Y cuando vamos al hemograma vamos a ver los esquistocitos, o sea, son glóbulos rojos fragmentados. Entonces, sospechamos en PTT y entonces tiene que entrar al recambio plasmático, ¿no? Pero eso es porque barremos los anticuerpos, ¿no? Hace muchos años, cuando, bueno, en nuestro hospital nosotros iniciamos, yo fui jefe de banco de sangre y empecé los procedimientos de plasmaféresis, lo hacíamos en anemias hemolíticas autoinmunes totalmente refractarias, en donde no nos responden a nada y los pacientes hemolizan. Y creo sí que en alguna vez se podría utilizar, diríamos, como caso ya, pues que no tengo nada, diríamos, y ya hay el procedimiento, que el procedimiento de por sí tampoco está accesible a todos los hospitales, porque el concepto es remover el anticuerpo, pero eso es cuando el anticuerpo está circulando. En el caso del PTI, el problema es que el anticuerpo ya se adhiere a las plaquetas y las plaquetas son removidas. Entonces ahí un poco el concepto no ayuda mucho la plasmaféresis. Mejor es utilizar los inmunosupresores para bloquear el efecto, la producción de plaquetas del cuerpo, que al final es el causal, ¿no? Pero sí, de repente hay alguna literatura por ahí que pueda considerarlo como algún procedimiento, pero no es rutinario, ¿no? No quedaría, realmente no tendría sentido si es que tengo las otras alternativas terapéuticas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces nos quedamos aquí hasta el miércoles. No sé qué tema vamos a... Ya con el delegado se verá el seminario, quién va a ser el seminario y qué tema va a ser. Y si hacen primero el seminario y de ahí la clase o a la inversa, vamos a ver. Y exijan ya de que tienen que volver, mira, aunque ya este año está perdido, pero probablemente ya ustedes el otro ya tienen que volver a las clases, porque ustedes ustedes van a ser las generaciones Zoom. Y eso sí, estamos viendo problemas ahora con los internos. Los internos que son, pues, que han estado, ¿cuántos? 2 años sin entrar a los hospitales, entonces hay serias deficiencias, ¿no? Entonces, tienen que ya volver a las aulas, porque definitivamente el paciente es el libro más importante. Esperamos que ya lo hagan, pues. Bueno, nos estamos viendo entonces a la próxima. Bye. Gracias, doctora.